Vientos, Andy, pues bienvenido a Oaxaqueños Podcast. Auguro que este episodio va a estar poca madre porque es un tema que muy pocos tocan o toca fibras muy sensibles, sí. Es un tema muy delicado. Vamos a hablar justamente de la ciberseguridad, sí. De lo que hace tu colectivo. Pero para eso, obviamente, déjame presentarte primero para quienes no te conocen. Yo me imagino que te conocen muchas personas, pero vamos a darle para los que no. Andy Torres, hacktivista. Te haces llamar hacktivista. Ahorita me cuentas sobre eso. Perito en informática forense. Sí. Posees un certificado profesional de Palo Alto Network Cybersecurity, otro por la New York University y la IBM. Actualmente cursas la maestría en ciberseguridad. En 2014 fundaste una empresa de seguridad cibernética, sentando las bases del ciberespionaje, espionaje industrial y capacitación en seguridad cibernética. Actualmente eres director general del colectivo DLR, el cual se caracteriza por apoyar a víctimas de violencia digital, cerrando y eliminando contenidos íntimos en sitios de internet filtrados sin su consentimiento, obviamente. El colectivo ha logrado cerrar más de 18,350 sitios. Has contribuido en la creación de una lista de agresores locales en el estado de Oaxaca y otra a nivel nacional. Sí. Misma que es de apoyo vital para exponer a los mismos. El colectivo DLR realiza cursos, capacitaciones y conferencias con la finalidad de enseñar cómo se pueden proteger ante amenazas digitales. Así es. ¿Estoy bien o falta algo más que agregar? Pues sí, es un poco, yo Sí, creo. Claro. De mi trabajo. Al final de cuentas, el colectivo tiene actualmente 4 años. Entonces, de la cantidad de sitios cerrados que se manejaban ¿Ya son más? Son más, sí. ¿Cuántos son más o menos ahorita? Yo creo que podemos estar calculando el doble de ese entonces. Como 36 más o menos, 36,000. Sí, un aproximado. Porque al inicio nos enfocábamos mucho en sitios locales, cosas que encontrábamos aquí en el estado. Fuimos expandiéndolo a otros estados, pero ahorita ya cierro sitios en Colombia, Ecuador, Brasil. Entonces, digamos que el terreno creció y qué chingón. Pues al final... qué chingón que lo hayas hecho. Qué mala onda que esté creciendo, ¿no? Sí, está claro, proliferando pero muchísimo. Digo, a final de cuentas, vamos todos para un entorno completamente digital. Entonces... no es algo extraño, ¿no? Digo, básicamente la pandemia hizo que todo el mundo se convirtiera en una persona digital. Y eso hizo que incrementaran muchas cosas, ¿no? La manera en cómo la gente manejaba este tipo de difusiones o de cómo compartían estos contenidos. Entonces, pues, es normal. Conforme la gente se conecta, crece el número de usuarios, crece el número de personas que pueden entrar en esto. También, ¿no? Sí. Ok. Oye, pues la neta, primero quiero felicitarte por el hacktivismo que realizas, por la labor que haces, porque pues muchas personas, no sabíamos y hay otras que no saben que existen personas que hacen eso, ¿no? Porque pues es muy normal que quizás una pareja sentimental le comparta pues contenido íntimo pensando en la confianza o apelando en la confianza del otro, ¿no? ¿Cómo poder decirlo? Pues que no te va a traicionar, justamente porque es algo justamente de dos personas, ¿no? Claro. Y realmente pasa todo lo contrario. Entonces quiero felicitarte por todo eso que haces. Y pues quiero preguntarte primero, ¿por qué te haces llamar hacktivista y a qué le llamas hacktivista? Bueno, yo llevo mucho tiempo con esta etiqueta del hacking, ¿no? El catalogándome como un hacker, así. Y perdón, para los que no son informáticos y no saben qué es un hacker, ¿qué es un hacker? Es una persona que a través de su conocimiento, en este caso en informática, ciberseguridad, busca la manera de hallar atajos de alguna forma para poder encontrar posibles brechas de seguridad. Además, no necesariamente con la intención de aprovecharse de dichas brechas, sino más bien como por demostrar que existen ciertos fallos. Ok. ¿Sí?
Porque aquí hay que tomar en cuenta que normalmente la gente tiene esa percepción de que el hacker es aquel que se dedica a delinquir, ¿no? Un pirata informático, ¿no? Sí, por ejemplo, ese es el término que creo que quedó por muchos años como pirata informático, que afortunadamente gracias a las comunidades en España hicieron que la RAE quitara el término de pirata informático y ya quedó como hacker como tal, porque pues no somos piratas, ¿no? Claro, Sí. claro. Entonces, todo está... Hay algunos que sí son. Bueno, es que ahí es donde a lo que voy. Quien infringe la ley con esto, pues son ciberdelincuentes como tal. Claro. No es que sean hackers, son ciberdelincuentes. No hay otra categoría como tal. Es un delincuente como tal. Ok. Entonces, el hacker en sí, pues es una persona que nada más en base al conocimiento y habilidades que tiene, pues busca siempre el poder demostrar de alguna manera que puede haber un fallo, así como también puede buscar la forma de reparar ese fallo, ¿sí? O crear, impulsar herramientas para mejorar esa misma seguridad. Ok. Entonces, por eso eres un hacktivista. Sí, bueno, aquí es mezclando esta cuestión de la actividad como hacker y las acciones de activismo que realizamos. Entonces, el conocimiento en ciberseguridad sumado a las acciones de activismo que hacemos al apoyar a víctimas de violencia digital, pues entramos catalogados como un hacktivista como tal. Así como hay hacktivistas en diferentes medios, en este caso pues, somos hacktivistas sociales, si quieres como catalogarlo en algo un poquito más ese título preciso. Está chingón. Activista social. Ok, ahora, ¿cómo fue que te inclinaste primero? Vámonos un poco más para atrás antes de entrar de lleno. ¿Cómo fue que te enfocaste en la informática? ¿Por qué te decidiste por ella? ¿Hubo alguna influencia de alguien o algo que te dijo desde muy morro, sabes qué? No, yo me quiero ir por la informática. Bueno, en realidad no. Influencia sí hubo de muchas personas. Afortunadamente yo tuve la suerte de, en el momento en el que yo decidí entrar en todo esto, yo ingresé en una comunidad, en un grupo de hacking muy grande, muy importante en ese momento. Chavito. Entonces, básicamente entré con gente que tenía el conocimiento, la habilidad y demás en otro nivel aquí en México. Y me tocó a mí aprender no de la manera en como aprendería alguien en una escuela, que es con cuestiones muy técnicas, libros y demás, sino ya en la cuestión de ir aplicando servicios, que en ese entonces la empresa estaba enfocada en cuestiones de espionaje y entonces pues me tocó hacer servicios así de, yo te enseño esta base y ahora vamos a la calle y vas y lo aplicas. Y empezar a hacer trabajos operativos así, en donde te armas tu antena, estás dentro de un auto, tienes la laptop y buscas vulnerar el servidor y conectarte mientras la gente se va a comer 30 minutos, ¿no? En el trabajo y aplicándolo así o en cuestiones en donde la empresa nos contrataba para que básicamente de cero ingresaras a la empresa de manera física y vulneraras todos los equipos que pudieran haber para poder contemplar de qué manera alguien podría replicar ese tipo de acción. Entonces, comienzas a hacer cambios en la posición de cámaras, la seguridad de las entradas, la seguridad en los equipos, el por qué no debes de dejar cierto tipo de equipos encendidos. Porque, por ejemplo, la gente cuando se va a comer dejo la máquina así y me voy. Y algo que pasaba era que yo podía manipular el equipo a distancia y nadie veía que la máquina estaba operando, moviendo cosas y podía, por ejemplo, alterar las nóminas de la empresa, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas eran las que yo, con las que yo inicié. Entonces, te digo que tuve la fortuna porque no es algo que te enseñen en cualquier lugar. Entonces, yo básicamente tuve que aprender directamente ya en el área de trabajo, pues. En el campo, sí. Sí, así básicamente. Oye, ahorita que acabas de decir eso de que desde un auto, una antena, la computadora, la neta se me vinieron muchas escenas de películas, pero hay muchas veces que dicen, no manches, es una mamá. Sí se puede, sí, o sea, sí es en serio. Sí, es posible. Sí, de hecho, en ese entonces hay veces en las que no tienes como todas las herramientas, por ejemplo, a la mano. Y me tocó improvisar, el bajar, por ejemplo, un plato de una antena abandonada de estas de televisión de las por empresas, cable, sí, así. Y lo que tiene es que la curvatura del plato, la pintura y demás ayudan a potencializar la señal. Entonces, con tu antena colocada en la posición del plato, te ayuda, por ejemplo, a potencializar esto. Entonces,
al menos el alcance de, por ejemplo, 20 metros que te da una antena, te lo puede dar a 1 kilómetro si la dejas en un punto limpio muy alto, porque no tienes contaminación visual. Sí, barreras, ¿no? Entonces, árboles, nada que pueda obstruir la señal. Y pues que te amplía 1 kilómetro es algo que, por ejemplo, muchos dirían, es que lo viste en una película, ¿no? Pero no, es que la verdad es que es la realidad. O sea, cualquier persona que se dedique a un instalador que sepa cómo están hechas las antenas, que la pintura, la curvatura que tiene y demás, sabe que el plato como tal ayuda a potencializar esa señal. Entonces, colocándole, por ejemplo, la antena, ayudaba a eso. Y son cosas que, por ejemplo, en el campo, en el área de trabajo, tuve que improvisar para poder hacer eso, porque son cosas que la gente deja abandonadas. Sabes que sí, siempre pues no hay una sabemos antena para ahí qué son, pegada, ¿no? o las andan tirando. Entonces, cuando me tocaba trabajar date una vuelta a ver si encuentras un plato y para poder mejorar la señal. Y cuestiones así, el poder conectarte a las cámaras que se encuentran en la calle, del C4, C5, todo eso fueron cosas que tuve que aprender con el trabajo. ¿Más o menos cuántos años tenías ahí? Bueno, es que por mi rango de edad, pues sí, eso lo hice aproximadamente hace, no sé, hace como unos 8, 10 años. Sí, no, unos ya 10 años, yo creo que tendrá eso. Ok. Sí, ya es de hace un rato. Ok. El que yo realicé esto. Digo, hoy en día lo puedes hacer con otras herramientas, otras cosas. Hay cosas que igual ya no se pueden hacer porque parchan las vulnerabilidades. Entonces, pero pues sí, me tocó ahora sí que aprender mucho en ese aspecto. Y ahora que decidí cómo enfocarlo a esta área, pues es adaptar todo lo que ya había aprendido a este campo de trabajo. Porque generalmente alguien que se dedica a la ciberseguridad lo enfoca de una manera empresarial. Siempre. Sí, Siempre estás pensando en que una empresa grande te contrate por la cuestión de protección de datos, seguridad en aplicaciones, etcétera, ¿no? Uh-huh. En este caso no hay alguien que brinde un servicio a un usuario común. Ajá. Porque los costos en ciberseguridad son altísimos. O sea, un servicio básico, así que digas, es que esta empresa es una ganga, te cobra arriba de 100,000 pesos por un servicio, ¿no? ¿Por un servicio? Sí, por un servicio. O sea, hablamos de que te elaboren una instalación de red, una empresa dedicada a la ciberseguridad y demás, que te genere un protocolo de seguridad, algo como muy, muy básico, te cobra entre 50 a 100,000 pesos por hacer la instalación, ¿no? Digo, ya contemplen de lo que te quiera ofrecer, ¿no? La empresa, pero eso es como, son precios que, pues, no, un usuario común no te los va a dar. Entonces, yo lo enfoqué a ese usuario común, a esa persona que, pues, no sabe qué hacer cuando se vulnera su información, que no sabe a quién recurrir. Y es que en México no hay nadie. O sea, en México hay muchos grupos, colectivos, activistas que te hablan al respecto de esta situación de la violencia digital, porque fue muy sonada, ¿no? Ya en estos últimos 4 años. Pero no hay nadie que te dé una solución. O sea, te dan asesoría, te dicen a dónde recurrir para que te apoye una institución, te apoye alguien más, pero no hay manera de que te ayuden a borrar los contenidos, por ejemplo. Ok. No hay nadie. O sea, por más que alguien me pueda decir, es que lo puedes encontrar en otro lado, no hay nadie. Ni fiscalía, ni nadie te puede ayudar a borrar los contenidos. ¿La policía cibernética? No, la policía cibernética es preventiva. Ah, caray. Mira. Entonces, no es una unidad de investigación ni nada. Solamente en algunos estados operan de alguna forma diferente, en donde no solamente es preventiva, sino también trabajan una investigación. Pero no es como ves en la tele un CSI, ¿no? Sí. Se me vino a la mente, la neta, eso. La gente tiene esa idea, ¿eh? Cuando piensan en policía cibernética, se les viene en la cabeza un CSI buscan que siguen al ladrón por todas las cámaras en la ciudad. Sí. Y no funciona Pero así. no hay acá eso. No. Ok. Digo, es importante decirlo porque de repente, siempre subimos clips de información o cosas interesantes y de repente salen como que no es cierto, o sea, sí hay más personas, hay más servicios y todo, pero pues, o sea, tú le estás diciendo que no existe alguien más. Y me podrían así dejar claro quién para que me digan realmente, porque no lo hay, la verdad no lo hay. Okay. Yo trabajo con un montón de grupos, con un montón de activistas, con un montón de gente que terminan recurriendo al trabajo que hacemos nosotros porque no lo hay. Okay. Hay muchas empresas gringas, muchas plataformas que en asociación con Facebook, con otros lugares, te ayudan como a borrar cierto contenido,
pero no es que te den la atención donde, ok, dame el enlace donde está publicado, yo te lo borro. No. Ok. Tú mandas una solicitud, ellos te reciben tus imágenes, hacen un escaneo, nunca te confirman si efectivamente se borró o no se borró, nada más te dicen, mándame las cosas y yo te aseguro que si en algún momento se publica algo, si en algún momento pasa algo, se va a borrar. Ok, Pero no hay entonces garantía. yo podría hacer un sitio y decir, pásame las cosas, yo te aseguro, y no decir nada y decir que tengo un megasitio que borra lo que sea, ¿no? Entonces, no, yo Ok. lo he demostrado con evidencia de que un sitio se cierra, de que las fotos ya no existen, ¿sí? De que a una persona la dejan de molestar, la dejan de acosar. Ese es el trabajo que nosotros hacemos, o sea, el contacto directo con la víctima y el poder resolverle a la víctima y darle la cara a la víctima con eso. Ok. Eso es lo que, o sea, nadie te trabaja esa La parte. verdad no había escuchado. Y está algo padrísimo porque pues van a saber que existe ya un lugar o una persona, un colectivo que lo puede hacer, ¿no? Pero quiero preguntarte, ¿qué evento o qué experiencia detonó que tú fundaras tu empresa en 2014 justamente dedicado a esto? O sea, yo me voy a dedicar a las víctimas, voy a bajar sitios, voy a eliminar contenido. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el punto de inflexión? Bueno, en 2014 no fue en 2019 que yo, Mira, ahora sí estoy tomando los sí, datos de acá. no te preocupes. En 2019 fue que yo, empecé a darle como ese primer paso al proyecto. Todavía no tenía la idea de como tal un colectivo, pero fue, digamos, como el inicio en ese 2019 que estábamos justamente como empezando Ok. con la pandemia y esto, yo nunca había trabajado casos relacionados a esto, nunca había tratado con víctimas, nunca había entrado a grupos donde se comparte contenido íntimo, no tenía idea de todo este entorno. Mi trabajo era completamente ciberseguridad en cuestión de sistemas en empresas y Y aspectos va, como a otro lugar, ¿no? ok. Entonces, en el momento en el que yo recibo comunicación con una amiga, ella sabía perfectamente a qué me dedicaba, cuál era mi trabajo, entonces ella me vio a mí como una solución para poder borrar cierto contenido que se había filtrado. Ujú. Entonces, ella me dijo, oye, ¿existe la capacidad de que me puedas ayudar a quitarle a esta persona lo que está publicando? Entonces, pues comencé a investigar como a la persona que la contactó. La persona me llevó a un grupo donde se compartía este contenido y ahí fue donde mi panorama creció en ese aspecto, porque en ese entonces no se ocultaban tanto como lo hacen ahora. En ese entonces Juan López aparecía con su foto de perfil, Ujú. con su nombre completo si era posible. Se veía su número de teléfono. Es más, algunos tenían hasta las fotos con sus hijos, todo. O sea, No como si manches. fuera su Facebook o su cuenta de WhatsApp. Así. La persona utilizaba tal cual su cuenta de Telegram para hacer esto sin ningún problema. Y todos muy abiertamente decían, es que esta chica trabaja en mi oficina y estas son sus fotos, o esta es mi pareja, ¿no? Y que alguien quiere que le No tome más manches. fotos y así. Subían como las cosas de una manera muy descarada, Ujú. porque a final de cuentas todos ellos tenían como una especie de hermandad. Sí, nadie Nadie, rajaba, pues, ¿no? exactamente, nadie decía nada, todo era así tan normal. Y pues encontré a muchas personas también que conocí ahí, o sea, No tanto a gente manches. que publicaba las cosas, que yo los conocí en la escuela, que de hecho los tenía de amigos, como personas chicas que yo, con las que había estudiado, que a final de cuentas las estaban vulnerando en ese medio. Entonces, yo trabajé la eliminación de las fotos, pero mantuve como un monitoreo en esa cuestión con el grupo y los usuarios del grupo y empecé a dar con otras cosas. Al borrarle las fotos a ella, básicamente ella fue y le contó a otras personas Sí, se y hizo así la cadenita. empezó. O sea, Ok. básicamente las chicas que nunca habían podido quitar sus fotos, que por más que las denuncias, que por más que habían ido con la policía, encontraron una solución y la aprovecharon y la explotaron, porque al final de cuentas, de una persona que me recomendó, llegaron 50. No Y manches. básicamente con esas 50 víctimas que atendí, llegaron otras más. Y así. Entonces, básicamente el siguiente paso fue el crear algo que pudiera tener un sentido a esto. Yo venía de ya deshacerme de toda esta cuestión del trabajo que yo venía haciendo en cuestión del hacking empresarial y toda esta parte, porque me volví muy paranoico con eso.
te sugestionas mucho con muchas cosas. Y yo entré en un listado en donde la misma policía me molestaba porque decían, estás bajo una investigación, esto, con tal de sacarme dinero a mí, o sea, como extorsionarme, Sí, sí, sí. diciendo que tenían mis datos. Y es que sí utilizaban sus medios de investigación para tratar de obtener datos míos, y cualquier cosita que encontraban la usaban como para tratar de extorsionarme, como de no te hago una carpeta de investigación si tú Pero, me pagas, ¿no? ujú, Y así me hacían los policías siempre. O sea, todo lo que era la policía de investigación. Entonces, yo me alejé de todo ese entorno. O sea, me salí por completo. Y cuando yo empecé a encontrar este camino con las chicas que me empezaron a pedir ayuda, pues digamos que yo encontré una forma de enfocar lo que sabía en algo diferente. sí. Donde ya no se trataba de que el espionaje, que el ver si había brechas para que alguien pudiera robar información o no, o algo, sino ya te enfocas en la persona. Y pues como todos al inicio cometí muchos errores en cuestión de cómo se tenía que tratar con las víctimas. Sí, me Tuve imagino. que aprender muchas cosas. Muchas, porque no, una cosa es lo que yo sé en cuestión de informática y lo que sé hacer ahí, pero otra cosa es la manera en cómo tienes que lidiar con todo el entorno violento que ha pasado la víctima. Entonces, eso es algo que me costó mucho tiempo aprender y que a la fecha todavía sigo aprendiendo. Eh, ha sido muchos cambios en esa cuestión, pero básicamente así es como el colectivo dio ese inicio, el ayudar a una persona que básicamente me fue conectando con muchas otras más. Y se creó todo un entorno. O sea, las personas me empezaron a recomendar como esa solución para poder eliminar esas fotos que llevaban 4 o 5 años circulando y No que no manches. encontraban la forma de salir. Ahora, una vez que yo elimino esto, empiezo también a exhibir a los agresores. Ujú. Entonces, esa fue la otra parte que me atrajo muchas más personas, porque muchas de ellas me decían, es que nadie se había atrevido a subirlos y a decir abiertamente, Juan López, que estudia en tal lugar, se dedica a distribuir este tipo de contenido, ¿no? Y O ponías tal vez sí, capturas ¿no? o Yo cosas. pongo el rostro, nombres, dónde trabajan, teléfonos, todo. Yo, la misma acción que hacen ellos de vulnerar a la víctima Eso te iba a decir. completa, yo lo hago. A mucha gente no le gustó el No, pues método. claro que A no. mucha gente no le gustó porque básicamente me cuestionaron diciéndome que era juez, jurado y verdugo, ¿no? Ujú, ujú. Pero pues al final las personas están haciendo esto. Si una fiscalía no va a hacer o no va a Exacto. actuar, alguien lo tiene que hacer. Y si al menos el tipo no va a pasar 2 años de castigo o 4 años de castigo por las acciones, pues al menos que su entorno y la sociedad sepa lo que hace. Porque si no, este tipo va a seguir saliendo con otras mujeres y haciéndole exactamente lo mismo a todas. Oye, qué Entonces, interesante. ese es básicamente como se crea el colectivo. Ok, sí es cierto, porque por ejemplo, si alguien sufre de violencia digital, va a la fiscalía, presenta su denuncia, pero de ahí no sé qué siga, ¿no? Entonces, hay veces que sí le dan seguimiento, hay veces que no, que dan carpetazo, no pasa nada, pues, ¿no? Y las chicas se quedan con, pues, ¿cómo poder decirlo? Con ese sentimiento de impotencia de que me vulneraron o mis datos están por allá y el culpable, pues, no ha sido castigado. Y Sí, claro. justamente ahí es donde entran ustedes, ¿no? Entonces decir, pues Sí, no va a estar en cárcel, por decirlo de alguna manera, o así como es, pues por lo menos que la gente sepa, ¿no? Es como sí. su De hecho, reputación. la intención de la lista es más allá del hecho de castigar, sino de prevenir. Ok, ok. Porque al final, algo que me da mucho gusto actualmente es que yo recibo comentarios de, iba para mi segunda cita hasta que una amiga me dijo, es que él está en la lista. Y entonces se alejan, No ¿no? Entonces manches. ya se convirtió en este asunto en el que ellas consultan la lista antes de llegar a algo más con una persona. Me ha tocado empresas que me dicen, ¿sabes qué? Es que yo iba a contratar a tal fotógrafo, pero ya no lo contraté porque vi que lo tienes en tu lista. Entonces, ese es lo que a mí me da gusto ahora, que tipos que comercializaron por muchos años con muchas mujeres, que afectaron a más de 500 mujeres en Oaxaca, tuvieron que irse de Oaxaca a trabajar con sus estudios de fotografía, porque al final aquí ya los conocen, saben exactamente
cómo les gusta tratar de engañar a las mujeres, tomarles fotos y luego amenazarlas o vender las fotografías. Entonces tuvieron que moverse a otros estados a tratar de hacer esto. Y por eso es que decidí hacer la lista nacional. Porque dije, no, se me van de Oaxaca. No manches. Pues yo me voy también sobre de ellos a otro lugar, sí. Sí, para que los vayas siguiendo, a menos que te salgas del país. Sí, no, la verdad es que yo decidí simplemente ya no dejarles el camino fácil, ¿no? Ok. Muchas víctimas pasan no solamente con la cuestión de que sus fotos quedan publicadas, sino es el daño emocional, psicológico. Muchas de ellas les cuesta mucho trabajo poder volver a entrar a un entorno social y laboral. Claro. Entonces pasan 3, 4 años sin poder trabajar bien, asustadas y todo. Entonces no es nada más el hecho de que una foto se filtre, es todo el daño que le ocasionas moral, psicológico. En años. Sí. Pues entonces les toca a ellos las consecuencias de todos esos actos. Todo tiene sus consecuencias, ¿no? Entonces, si apareces en la estatal de acá, pues apareces en la nacional por default. Sí, yo coloco ahí, cuando alguien me reporta de tal persona ya no vive en esa ciudad, yo le cambio y coloco los datos, sí. O sea, yo la verdad es que siempre voy actualizando. Hay gente que me dice, ¿sabes qué? Es que tal tipo ya abrió de nuevo su perfil de Facebook. Lo cambiamos en la lista y ponemos el perfil nuevo, el número de teléfono nuevo. Yo voy renovando. El que ahora ya usa bigote, pues subimos una foto donde sale actualmente. Entonces, así es como mantengo la lista actualizada. Pues ojalá y eso, la verdad, ayude a que reduzca un poco más esto, porque creo que ahorita es como que más común y como dices, ahorita ya se esconden más, ¿no? Sí, ya ahorita de alguna manera buscan siempre el mantener como ese anonimato, ¿no? Que la verdad no puede ser 100% anónimo. De alguna forma siempre terminas exponiendo algo. Dejándose algún rastro. Una puerta por ahí, ¿no? Claro, abierta. Sí. Ok. Y ya que estamos hablando de violencia digital, cuéntanos, por favor, ¿qué riesgos hay en Internet? ¿Cómo podemos evitarlos? Porque, pues, la verdad, somos una sociedad que no nos gusta leer inclusive los términos y condiciones de las redes sociales y demás, algunas APIs o aplicaciones, sí, aceptar con tal de ver cómo veo de viejito o ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué riesgos hay y cómo poder evitarlos? Pues los riesgos son muchísimos. Básicamente, entrar a Internet es como salir a la calle. Ok. Si no te fijas, si no caminas por la banqueta, si entras a una zona peligrosa. La verdad es que es exactamente como andar en la calle. Así como tienes que voltear a los dos lados, aunque la calle sea de un solo sentido. Sí, porque nunca falta. Así tiene que ser la navegación en Internet. Cada vez que tú te registras en una plataforma, debes de tomar en cuenta muchos puntos. ¿Qué va a obtener ese sitio de mí? ¿Qué dicen sus términos y condiciones? ¿Qué va a sacar el sitio o aplicación de mi teléfono? ¿Sí? ¿Qué tanto estoy dispuesto a entregar esos datos? Ahora, una vez que decido entrar, registrarme y demás, es considerar otros puntos. El sitio podría ser vulnerable en algún momento. Entonces, si yo registro el mismo correo que voy a registrar con mi banco, con todo, en algún momento si lo hackean van a filtrar esa información. Entonces, ¿qué necesito? Usar un correo diferente para cada plataforma en la que me voy a conectar. Chíngale. Una contraseña completamente diferente en cada plataforma en la que me voy a registrar. Tomar en cuenta que las contraseñas siempre están basadas en cosas personales. Aunque tú digas, es que es muy random mi contraseña, claro. Ni siquiera está relacionada conmigo, siempre está relacionado de alguna manera. Porque volteas a ver y ves un color y dices, ok, voy a considerar la primera letra de ese color. Entonces siempre tienes cosas que están relacionadas contigo. Lo ideal siempre es el generar una contraseña con un generador de contraseñas. Hay generadores incluso gratuitos de empresas de antivirus como Avast, por ejemplo, que tú entras y dices cuántos caracteres quieres que tenga tu contraseña. Quieres que tenga mayúsculas, minúsculas, puntos, números, caracteres especiales. Que lo ideal es que lo tenga todo. Mayúsculas, minúsculas, puntos, caracteres especiales. Y que sea a partir de 16 dígitos. Para que sea una contraseña segura. A partir de 16 dígitos. A partir de 16 dígitos. Oh, sí. Tomar en cuenta que cuando en algún lugar te piden que ingreses alguna contraseña, y eso es algo que yo he notado mucho, por ejemplo, con usuarios de Coppel, del banco también, que les dicen a las personas, necesita ser una contraseña de 6 dígitos. La primera tiene que ser mayúscula. Después tiene que poner la contraseña con letras y agregue un número al final.
No, pues está acotando muchísimo, ¿no? Estás elaborando la contraseña con la persona, básicamente. Entonces, por eso es una de las plataformas que terminan vulnerando mucho, porque como llevan ese formato, lo único que necesitas es que algo te genere las contraseñas con el formato que ellos dan. Y por más que pongas un correo y pongas lo llaman un ataque de fuerza bruta, que es donde corres miles de contraseñas o millones de contraseñas para probar. Sí, todas las posibles combinaciones, sí, ¿no? Y luego si lo tienes a 6 caracteres, pues es muy fácil. Mucho más fácil. Sí, por eso pasó lo que pasó últimamente, lo de Coppel, ¿no? Que vulneraron su sistema. Ahí en esa cuestión, el ataque fue completamente diferente. Ahí fue un robo de datos. No, o sea, sí fue un hackeo, pero no un hackeo porque fueran estas condiciones que te platico, sino más bien fue un robo de información. Ok. No, pues Sí, muy delicado también. entonces se roban los datos de algún servidor y básicamente vienen los datos del usuario, ¿no? En ese servidor. Y de ahí, pues, no sé, creo que tuvieron ellos acceso a ciertos servidores y generaron modificaciones en las cuentas, que fue lo que pasó, que dicen que creo que 1 millón de personas les borraron sus deudas y demás, ¿no? Que digo, aquí hay que tomar en cuenta que borras la deuda digital, pero está la impresa, entonces... Sí, claro. O sea, no. Nada de que mi colchón ya no lo voy a pagar, ¿no? Claro, o sea, ahí está. Sí, claro. Esa es la otra parte, ¿no? En la cuestión digital. Que podrás borrar todo de manera digital, pero si existe una evidencia impresa, no hay más, ¿no? Ok, me desvié un poco del tema. Estábamos en lo de las contraseñas de 6 caracteres. Entonces, generas, por ejemplo, una contraseña segura, ¿no? Segura hasta cierto punto, ¿no? Uh-huh. Y todo esto forma parte de iniciar tu primer ingreso a algún sitio, ¿no? Entonces, esto es considerar a redes sociales y a cualquier cosa. Hay personas que, por ejemplo, me dicen, es que tal persona está utilizando mis fotos de Facebook y yo nunca di esta autorización de que las utilizaran. Bueno, es que en tus términos y condiciones tú dices que tú le estás otorgando a Facebook las fotos. Las fotos ya no son tuyas. Las fotos son de Facebook. Una vez que tú subes una foto a Facebook o alguna red social, ya no es tuya. Por más que tu cara esté ahí, ya no es tuya. Ya es pública. Es pública. Ok. Sí, es pública. Entonces cualquiera puede tomar esa fotografía y hacer uso de ella. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy claro, yo tengo mi perfil de Facebook, es más, hasta la convertí en página. Alguien baja mi fotografía de ahí y la sube en otro sitio y pone alguna publicidad o algo. Yo decía, oye, estás ocupando mis datos personales, lo subiste sin mi consentimiento, te voy a demandar. ¿Aplica? Aquí habría que tomar en cuenta otras condiciones, ¿no? Como el registro de marca y algo más, okay. ¿no? Digo, si te metes como en ese tipo de condiciones... Pero que eso van, por ejemplo... Pero, por ejemplo, algo más fácil sería que, por ejemplo, ahora Facebook utiliza nuestras fotos para su publicidad de la plataforma. Entonces, ellos pueden usar tu cara todo. Es más, hacer que tú salgas hablando, diciendo algo con inteligencia artificial. Y no importa, porque tú ya otorgaste los derechos de tu rostro, de tu voz en un video, de todo. Entonces ellos se amparan. A ver, tú aceptaste acá y así. Ya no hay nada más que hacer. Claro, tú aceptaste esos términos y condiciones con la plataforma. Porque a final de cuentas, el uso de tu imagen no le están haciendo en televisión ni en ningún lado. Le están haciendo en su misma plataforma. Changos. Sí, entonces es por eso que cuando tú vas y dices o quieres decir, te voy a denunciar o demandar porque estás usando mi fotografía, inténtalo, pero no. Ok. La verdad es que al final, por ejemplo, yo cuando hago uso de mi lista de agresores, todas las fotos que están ahí son de acceso público. Son fotos que yo obtuve porque ellos mismos las dejaron de acceso público. Sí, claro. Ok. Y ahorita que estás tocando justamente el tema de los agresores, ¿cuáles son las características que deben de tener para formar parte de esas listas? ¿O qué deben de hacer? Bueno, la mayoría de los agresores que están ahí, yo los he identificado porque los he descubierto vendiendo, compartiendo contenido íntimo. Hay algunas excepciones a la regla que en donde yo subo a alguna persona porque es algún caso donde hubo algún tipo de violencia física o alguna clase de abuso, pero es porque se inicia un proceso legal contra la persona. Entonces, yo lo publico ahí, donde pues básicamente la persona me contacta porque tiene videos donde el tipo la está golpeando o ella está toda golpeada y aunque la fiscalía no quiere como... Porque la cuestión con la fiscalía es que esos temas son un poquito más delicados. Las lesiones si no son tan fuertes, no procede como más que aún como si hubiera sido como una pelea en la calle, ¿me explico? O sea que no, a esta persona pues no se le puede detener como tal, a menos de que haya sido en flagrancia y así. Entonces... Hay muchos vacíos, ¿no? Sí, entonces nosotros lo que hacemos es publicarlo.
Así sea un par de cachetadas, a final de cuentas, la persona que llegue a interactuar con él va a saber que el tipo es violento. Claro. Entonces, tratamos de colocar también a ese tipo de personas. Hicimos como un poquito más de espacio, no solamente para las personas que identificamos compartiendo, vendiendo contenido íntimo, o, por ejemplo, tratando de tener algún contacto íntimo con algún menor en un entorno digital, No manches. sino que también abrimos camino hacia personas que han ejercido algún tipo de violencia física con alguna persona. Y por ejemplo, vámonos a la otra parte. O sea, ¿qué pasa si el agresor te dice, oye, tú subiste información, video que es privado, que yo no te autoricé, te voy a demandar? Me imagino que ya te han dicho, te ha pasado. Así, en 4 años. Yo siempre hago bromas con eso y digo que debo de tener mi propio departamento en la fiscalía. Ajá. Con mi, Sí, yo creo que con sí. mi propio archivero para todas las denuncias. Sí, denuncias hacen todo el tiempo, ¿eh? Todo el tiempo están denunciando que están en la lista de agresores, que los publico en Facebook, que los publico en algún lugar, que hago difusión de esto, que de hecho la manera en cómo ellos intentan hacer su denuncia es que yo obtuve sus datos y los estoy extorsionando. O sea, esa es su justificación. Sí, esa es la manera en cómo ellos justifican este acto, ¿no? Dicen que yo los extorsiono y que yo estoy haciendo ese tipo de cosas. Aquí lo que pues deben de tomar en cuenta es que no funciona así nada más. No es como que vayan y digan, es que esta persona me está... Y sí, claro, manden una patrulla, deténganlo. No. Claro, no funciona así. Entonces, mientras empiezan ellos con ese proceso, primero lo que necesitan es que entreguen mis datos. Entonces... Pues no los tienen. Por ahí no los tienen. De entrada, Entonces, ¿no? Otra es dónde notificarme, ¿no? Tampoco. Y todo eso genera esos vacíos que generan cuando ellos los quieren denunciar. Ok. Entonces, el agresor vive exactamente esa misma experiencia que viven las víctimas cuando intentan llevar el proceso. De esto no lo podemos, es que esto no es ilegal, es que esto no se puede, es que... No manches, ya me los imagino bien trabados, ¿no? Pues enojados, hay gente que impotentes. ha trabajado en instituciones públicas para el gobierno del estado y demás, que por más que mueven, quieren hacer, no pasa nada, porque al final lo que termina pasando es que a estos tipos los mueven, los cambian para que pues no le pegue, ¿no? al gobierno del estado. Pero pues al final, por más que intentan, y se quedan en la lista, yo no quito a nadie. De hecho, yo esto sí lo dije desde hace un tiempo. El día de que yo decida dejar de dedicarme a esto, aún así la lista la voy a dejar disponible. Ok. Sí, yo el día que diga, ¿sabes qué? Ya esto ya fue demasiado, ya hasta aquí llegué, por ejemplo, aún así la lista va a seguir ahí. Yo no pienso quitar a nadie. De hecho, nunca he quitado a una persona. Cada vez que yo, o que alguien me se acerca... ¿Y te han intentado decir, oye, ¿sabes qué? Te doy una lana, bájalo? Sí, claro, pero los publico. Sí, no, yo no les quiero... va peor. Yo no quiero caer en este juego en donde después quieran decir, es que vean, si quiere dinero. Sí, no, lo hace por esto, ¿no? Al primer intento de que me quieran decir, para que vean que ahí está, y el tipo me contacta de su número y esto y el otro, y ahí... Hasta cuando sus mamás me contactan, porque aún así el tipo con 40 años, la mamá ahí está pidiendo que, por favor, porque le va a afectar en el trabajo. Entonces, mi respuesta siempre es la misma. Él debe de haber pensado esos 4 años que le afectó a la víctima, todo lo que tuvo que pasar, la pérdida de trabajos, contactos, amistades, costos entre terapias y demás. Que pierda el trabajo es yo creo que lo mínimo que podría tener que vivir después de todo el daño que ocasionó. Y eso es tomando en cuenta cuando el agresor daña directamente a la víctima, pero cuando la lastimas de otra manera, como cuando eres miembro de un grupo, que no compartes, no nada, pero alimentas estos grupos, alimentas estas comunidades, sigues tú siendo parte del mismo problema. Sigues siendo la persona que alienta a esas personas a acosar, a violentar. Porque es muy fácil cuando me dicen, es que yo no hice nada, o sea, yo nada más dije que va en tal escuela. Eso hizo que 2,000 tipos le empezaran a buscar. A stalkear, ¿no? Entonces, eso es gravísimo, ¿no? Entonces, hay personas que lo ven y lo justifican de muchas maneras, ¿eh? Porque he tenido charlas con muchos chicos de la misma manera en donde, ¿qué pasa si, por ejemplo, pues sabes que a mí me agregaron?
pues te sales. O sea, no tienes que estar ahí. Le digo, o sea, llega un extraño y te da un arma, no es que la metas a tu mochila y te la quedes, ¿sí? No, o sea, no. ¿Por qué tienes que caer en eso? Y cuando me dicen, es que del grupo de amigos siempre hay uno que comparte, pues lo sacas. Y si te da mucho miedo enfrentar o encarar a tu amigo, te sales. Y punto. No tienes que formar parte del mismo círculo de violencia que está generando contra otra persona. Ok. Y eso es algo que siempre me dicen, ¿no? Porque ese es el pretexto básico de cualquier chico Sí, si yo no lo cree, ¿no? Sí, claro, ese es el asunto. Pues mira, ni yo le tomé la foto, ni yo hice el grupo, pero tú estás consumiendo y tú estás formando parte, ¿no? Entonces, pues sí, eres un agresor. Ah, cabrón. Ok, ahora, si quieres, yo creo que es lógico, sin decir nombres, ¿quiénes están en la lista? O sea, no sé si me explique, funcionarios, alumnos. Tengo de todo, ¿eh? Tengo desde fotógrafos que son muy reconocidos porque son de aquellos que sacan todas las generaciones, las fotos de la graduación y demás, que ya con eso tienen idea de cuáles tres principales fotógrafos son, que tengo ahí en la lista. Tengo a gente que ha trabajado en el sector salud, tengo al 80% de los profesores de la UAPJO en mi lista de agresores. Tengo a profesores del tecnológico de aquí de Oaxaca, tengo profesores de la URCE, tengo profesores de un montón de instituciones, de escuelas públicas, escuelas privadas, tengo a pintores, tengo a escultores, tengo mucha gente y mucha gente que en su momento pues no quisieron como denunciar o no quisieron alzar la voz porque al tener los contactos, las relaciones asustan siempre a las víctimas. Yo soy un escultor famoso. ¿Sabes con quién me llevo? Yo conozco al presidente municipal de tal lugar, yo conozco al gobernador, yo conozco a no sé qué. Mi obra ahí está en tal calle. ¿Qué hacen las víctimas? Pues se asustan. Tú me quieres hacer algo, yo te puedo hacer algo 1000 veces peor. Pues entonces no tienen hacia dónde ir y lo único que queda es tratar de buscar la manera de que los demás vean lo que está haciendo y eso es lo que hace mi lista. El exponerlos tal cual como son y no me interesa qué contactos tengas, no me interesa quién seas, no me interesa qué tanto dinero tengas. Estás ahí porque te mereces estar ahí, porque has violentado, porque has abusado. Y como digo, de aquí de Oaxaca hay un montón de personas. Tengo influencers, gente que se las da de influencer también aquí en Oaxaca y que ahí están y que cuando sale el periodicazo que dicen, es que el gobierno me ataca. Ok, sí. Entonces, no es eso, ¿no? El tipo es de por sí violento porque el tipo ha violentado a todas sus exparejas y ha llegado a compartir y ha llegado a formar parte de ciertas actividades, ¿no? Entonces, cada persona que está ahí ha hecho tal cual las cosas como las hemos publicado. No, nosotros no buscamos el utilizar la lista para sacar un beneficio. Sí, o sea, digo, arruinar reputación, ¿qué reputación? Okay. O sea, no, a mí no me interesa que sean, qué alcance tengan, nada de eso. Lo que me interesa a mí es que la víctima pueda alzar la voz a través de esa misma lista. Actualmente, la lista tiene alrededor de 6,000 mujeres registradas en la lista como suscriptores, pero tiene un alcance de 15,000 mujeres. Es decir, que 6,000 reciben la notificación cuando subo a alguien nuevo, pero hay 15,000 mujeres visualizando los contenidos. Que no necesariamente están suscritas. Que no necesariamente están suscritas en la lista. Que actualmente sé el alcance que tiene esa lista aquí en Oaxaca porque así como publico a alguien, a los 5 minutos me está marcando el tipo. No manches. Sí, ya es una respuesta así. Así de grande es ya la respuesta con la lista. Yo subo a alguien y a los 5 minutos me están marcando para decirme por qué lo estoy publicando. ¿Por qué? Porque lo ven las personas, comparten a sus contactos, dicen, lo mueven, ¿no? y le dicen. Ok. Sí. Ahora, ahí tengo una pregunta. O sea, ¿cómo equilibras estas actividades de hacktivismo que realizas con las implicaciones éticas y legales que conllevan? Bueno, yo tengo un equipo que yo no trabajo solo en esto, ¿no? Entonces, cada movimiento, cada acción que tiene el colectivo,
pues forma parte también de un equipo de trabajo. Digo, yo afortunadamente tengo a Eli, que es básicamente mi abogada, mi pareja y la persona que me está cuidando la espalda todo el tiempo. No manches, nada como Entonces, tener todo en uno. ella básicamente ha sido también ese respaldo, esa base legal para cuidarme de muchos aspectos. El qué sí, qué no, qué se puede hacer, El cómo. el cómo. Entonces, yo creo que ha sido muy importante eso también, porque si fuera por mí, créeme que yo andaría haciendo Claro. cosas a diestra y siniestra, así nada más. Entonces, siempre hay que hacer las cosas con inteligencia y creo que mucho de eso se debe tanto al trabajo que ella ha hecho como a lo que también mi equipo de trabajo hace. Porque la gente que está en la oficina, la gente que está atendiendo todo el tiempo las llamadas, mientras yo estoy aquí tratando de hacer esta difusión del colectivo, ahí en la oficina hay gente recibiendo llamadas, atendiendo mensajes, tratando de darle pues esa información y asesoría a las víctimas, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo en equipo muy grande que ha hecho que pues realmente podamos hacer esto con una estrategia, ¿no? Entonces, cuidar mucho la manera en cómo se hace todo esto. Y más o menos, ¿qué desafíos has tenido? Yo sé que es un tema extenso tal vez, pero ¿qué desafíos legales han tenido en el colectivo? Bueno, como te digo, denuncias hay todo el tiempo. Ok. Eso es algo ya como de base. Ujú. Conforme la oficina ha ido creciendo, que hay líneas de teléfono para diferentes tipos de casos, atenciones, pues hay líneas de teléfono que reciben mensajes donde intentan como hacer algún tipo de notificación o avisarme de que alguien hizo una denuncia o algún abogado diciéndome que si no quiero meterme en problemas. Sí, Eh, la clásica intimidación, sí, ¿no? claro. Entonces, abogados tratando de tener algún tipo de acuerdo como para que yo pueda dejar las Bajar. cosas y que me pueden dar como un buen donativo por todo eso. Ujú. La verdad es que siempre he tenido de todo. En esa parte de las implicaciones legales he recibido de todo. Pero al final, pues como te digo, siempre hemos cuidado mucho la manera en cómo trabajamos. Digo, el objetivo como tal, pues no es el llegar y agredir y violentar a la Claro. otra parte, sino es buscar una solución para la víctima. Porque a mí quien me preocupa es la víctima. Sí, es la persona que me interesa, el ayudar a la víctima. Si la víctima quiere que el agresor esté ahí, entonces se ayuda para que el agresor esté ahí. Si la víctima no quiere llegar a ese proceso, no lo llevamos porque no tenemos por qué forzarla a tener que vivir por eso. Si ella nada más quiere que desaparezcan las fotos, desaparecemos las fotos. El objetivo aquí es ayudarla a ella. Claro, es lo principal. Entonces, eso es lo que buscamos. O sea, como tal, no buscamos como pelearnos con la otra parte, sino más bien el darle una solución a la víctima. La lista, como te digo, a final de cuentas sale como una medida de prevención. Si tenemos la posibilidad de que la víctima no tenga problema porque el agresor esté ahí, pues ya hicimos que muchas otras mujeres no caigan en el mismo juego de estos agresores. Ok. Oye, Andy, ¿en algún momento alguien de esas personas que llegaron y te dijeron, no sabes con quién te estás metiendo y demás, ¿en algún momento llegaste a sentir miedo o sientes miedo? No, yo creo que he pasado por tantas cosas cuando tenía el trabajo al inicio. Yo básicamente al momento en el que me movía a algún trabajo era el que la empresa nos proporcionaba una camioneta blindada por la zona y andar de noche y el hecho de que si tú estás buscando ingresar a alguna empresa y pasa la policía es yo no Ujú. tengo yo no te tengo contratado porque la mitad de los socios no Claro, saben claro. que vas a hacer este trabajo. La verdad es que vivir por todo eso, yo creo que ahorita lidiar con agresores, con tipos que intentan abusar de personas porque son un poco más vulnerables y que tienen esa ventaja contra ellas, tener miedo de ellos, pues no, la verdad es que no. Sí he tenido la experiencia de encontrarlos porque, por ejemplo, una vez di una charla en una preparatoria y tenía un agresor ahí sentado en el público y era uno de los profesores. Yo no lo reconocí porque la imagen que yo llegué a publicar, el tipo tenía el cabello como un poco más oscuro y ahí ya estaba el cabello como completamente canoso, ¿no? Entonces yo a este tipo lo subí porque tuvo encuentros con adolescentes No manches. y
pues terminé de dar mi charla, el tipo se me acerca y me dice, quiero que me quites en tu lista porque yo no sé cuál es la razón por la que tú me agregaste ahí. Y yo sé que me reconoces y yo sé que sabes quién soy. Digo, la verdad es que no sabía quién era. Pues tantos también, ¿no? Se acercó alguien de mi equipo a decirme en el oído, creo que se trata de tal persona, ¿no? Y ya, una vez que escucho un nombre o alguna relación con algo, es donde ya sé por qué lo subí. Entonces, yo tenía básicamente a la directora y a la subdirectora del otro lado. Le dije, pues sí, o sea, estás ahí porque te gusta salir con menores de edad. Porque abusaste de muchas menores de edad. Y lo único que hizo fue darme el comentario de, sí, pero ¿eso qué tiene que ver? Y se enojó Bueno. y se fue. Y, por ejemplo, la respuesta de la escuela en ese caso fue vetarme de la escuela. Sí. No, o sea... Sí, sí. Porque no quieren lidiar con un sindicato, no quieren lidiar con toda esta situación. El tipo, digamos, tiene esos contactos en el sindicato donde van, te cierran la escuela y ¿qué haces, no? Y No, cuando yo manches. hice público eso, muchas alumnas se me acercaron, padres de familia, de, sí, no, ya nos han dicho nuestros hijos de que este tipo se dice en la escuela que a él le gusta como andar invitando a las alumnas o que busca ahí tener algo. Entonces, saben perfectamente las acciones del tipo. Desde la dirección saben perfectamente que el tipo es así. De hecho, la respuesta de la directora fue, es que él no solamente da clases aquí, ¿y por qué subiste nada más que Que el daba tipo está clases aquí? aquí. Ajá, Ajá. sí. O sea, ya sabe ella que el tipo es así, pero lo que le molestó es que yo mencionara su Su escuela escuela, y no claro. la otra, ¿no? No O sea, eso manches. es O sea, como... en eso se fijaron. Sí, claro. Eso es lo que les importó en ese momento. O sea, no les importa las posibles víctimas que tengan ahí, ¿no? Las alumnas a las que haya podido acosar el tipo. Porque el tipo lleva muchos años ahí, muchos. Son de esos profesores que dicen que ya son una institución Ajá, en el claro. lugar, ¿no? Unas vacas sagradas, ¿no? Claro, entonces, el tipo ha dado en dos de estas escuelas preparatorias muy conocidas, ¿sí? Privadas. No, públicas. Públicas. Ah, Sí, cabrón. son de estas dos, las clásicas dos principales que buscan siempre, dónde meter a sus hijos, esas. Entonces, el tipo está en las Caray. dos, entonces yo cuando lo publiqué por la otra, pero pues yo me lo encontré en esta. Yo no sabía que él daba clases ahí. Entonces yo cuando hice la mención, pues yo mencioné que me lo encontré ahí. Porque, pues, ¿por qué voy a decir que me lo encontré en otro lado? Pues sí. Entonces, pues al final nos vetaron de ahí. Y como eso, pues nos han hecho en muchas escuelas. No nos dejan dar charlas en la UAPJO porque tengo a casi todos sus profesores en mi lista, ¿no? Y desde el administrativo al profesor, así tal cual. Y con evidencia de todo, ¿eh? Con capturas de mensajes donde que si le mandaron que al rector y demás. Y de ellos he recibido mensajes de sus grupos de porros, de que ni me vaya a parar, que esto y el otro. Así. Ay, cabrón. Qué Entonces, delicado. la verdad es que yo hay escuelas donde no puedo participar precisamente por eso, porque saben perfectamente que yo no voy ahí a querer ocultar algo. Yo me he ido a parar a universidades a mostrar mi lista de agresores y donde les he dicho, el día que yo tenga un profesor de esta escuela voy a venir y lo voy a mostrar en esa pantalla. Así, No tal cual. manches. Porque yo no voy con esa intención de venir a ocultar ni a esconder para mi beneficio ni nada. Yo busco que las víctimas sigan alzando la voz a través de esa misma lista. Yo, pues la neta reconozco bastante tu valentía porque no creo que no ha de ser tan fácil hacer eso. Pero centrándonos en las mujeres, en las víctimas, ¿qué tips le darías a ellas y a sus familias? Sobre todo a sus papás, ¿no? Porque creo que has de coincidir conmigo que de repente dice, papá, es que fíjate que, ¿para qué compartes las cosas? O sea, y creo que en vez de sentirse apoyadas, se sienten más presionadas. Entonces, yo sé que no eres psicólogo y demás, pero de acuerdo a tu experiencia, y bueno, en temas cibernéticos primero, ¿qué tips les darías a ellas y a sus papás? Creo que aquí lo principal es entender que cuando una persona llega a compartir su intimidad en un entorno digital, es exactamente igual a si la compartieras de manera física. Es decir, que cuando tú buscas tener una interacción con alguien, una interacción sexual, algún tipo de relación con una persona, no es que salgas a la calle y ay, detienes al primero que encuentras y ya, Claro. ¿no? O sea, sabes con quién, al menos te relacionas un momento y de cierta manera llega un punto en donde entras en confianza por toda la seguridad y el entorno que te dio la persona. No puedes saber perfectamente todo de Sí, sí, alguien, al 100%, pero ¿no? al final
piensas y analizas muy bien al momento en el que llegas a ese punto. Lo mismo tiene que pasar cuando llegas a compartir fotos con alguien. No porque sea a través de una pantalla, es tan diferente. Sí, de la misma manera en como una persona usa protección cuando llega a tener algún contacto físico, lo mismo tiene que ser cuando lo hacemos de manera digital. Hay maneras de poder limitar la imagen a una sola vista, aunque no es un método No es 100% garantía, ¿no? seguro. Al menos hacer el intento de no mandarla así nada más, ¿no? También evitar que en la imagen pues salga el rostro completo, que salgan tatuajes, señas particulares que puedan de alguna manera mostrar perfectamente que se trata de ti. Si puedes de alguna forma crear una marca de agua en la imagen y tomar capturas de a quién se la estás compartiendo, ayuda muchísimo. Porque entonces desde el Es inicio un buen tip. tienes evidencia de que tú le proporcionaste en tal fecha, tal foto, con cierta marca de agua, porque tú no compartes fotos así nada más en De ese internet, tipo, ajá. sino fue algo muy específico. Si tú documentas todo eso, aunque suene muy exagerado, al momento en el que pase algo, tienes completa evidencia de que tú le compartiste esta foto a esta persona en una cierta intimidad a esa persona. Si él hace difusión de esa imagen, entonces ya queda claro que fue él el único que recibió la imagen. Porque muchos se justifican con esa parte, ¿no? Es que si me la mandó a mí, se la pudo haber mandado a cualquiera. Ujú. Entonces, es muy importante prevenirse en ese aspecto. El utilizar alguna plataforma que no sea fácil de manipular. Por ejemplo, WhatsApp, cuando mandas en una sola vista, si tienes WhatsApp Plus, puedes ver las veces que quieras o descargarla. Pero si utilizas alguna aplicación como Trema, ya no te permite hacer esto. Si utilizas, por ejemplo, Telegram, te permite que cuando tú borres el chat, se borra de ambos lados. ¿Sí? Entonces, quizá En cuanto a no... capturas de pantalla, También en Telegram puedes evitar las capturas de pantalla. Está, por ejemplo, Instagram con el modo efímero, que al momento en el que tú apagas el modo efímero, se le borra a la otra persona también de lo que se envíe. No puedes tomar capturas de pantalla, grabar pantalla, nada de eso. Entonces creo yo que son como pequeñas herramientas que te permiten como al menos mandarlo no a 100% seguro, pero al menos un 50, 60 sí, que claro, te reduces. permite que al menos la persona no se le haya prendido el foco en ese momento y no tome captura, no haga algo rápido que te permita, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que nada es 100% seguro, que probablemente la persona a la que le envíes sea la persona que va a exponer tu contenido. Cerca del 90% de mis casos está relacionado con su pareja o expareja. Es decir, que el agresor tuvo relación directa con la víctima, ya sea la pareja actual o la expareja. ¿Sí? Entonces, si tomamos en cuenta los datos de los casos que me llegan, debes de tomar en cuenta que la persona a la que tú le vas a compartir, por más que sea tu novio, tu esposo, la pareja de hace 15 años, probablemente sea tu agresor en un futuro. No manches. Entonces, eso es, aunque ahorita alguien diga, estás catalogando que todos los hombres somos malos, todos los hombres somos violentos. Pues, ¿qué quieres que te diga? Sí, así, tal cual, así lo estoy catalogando. Que cualquier tipo al que le comparte ese contenido, en algún momento lo podría utilizar de mala manera. Eso es ya algo que está basado en estadísticas, no solamente de mis casos, sino en general, de otras colectivas, de otras personas que trabajan con víctimas, así. La persona a la que le das tu intimidad es la persona que probablemente te violente y es quien más probabilidades tiene de hacerlo, porque es quien tiene acceso a las fotos. Sí, claro. Y te conoce, sabe Claro, por dónde entrarle, ¿no? perfectamente. Muchos de ellos esperan 2, 3 años cuando, bueno, no es que se esperen, sino cuando ya saben que existe un margen de tiempo considerable, ya no les interesa, ya pierden como esta conexión y afecto que tienen con la víctima, entonces les da igual si las comparten. Por eso es que los grupos de packs o de contenido íntimo están basados en contenidos a veces de hace 3 o 4 años. Porque entonces muchos que llegaron a conservar esas fotos se deshacen de ella en los grupos por tener esa interacción en el grupo. Y porque dicen, bueno, ¿cómo vas a ver que fui yo si ya pasaron 3 años? Pues esas fotos se las puede tener cualquiera. Esa es la lógica de muchos, ¿eh? Ok. Entonces, y te lo digo tal cual porque hemos nosotros monitoreado muchos grupos y dentro de las conversaciones de muchos de ellos, esa es la lógica que manejan. Entonces, lo que deben de considerar las personas cuando tienen este tipo de conexión con alguien y quieren hacer sexting o algún tipo de actividad, pues deben de tomar en cuenta eso.
que una vez que tú compartas contenido, muy probablemente quedarías vulnerable en algún momento. En algún momento. Ya sea que esa persona te comparta, ya sea que le roben el teléfono, cualquier cosa. Ok. Ya te deja vulnerable. Ahora, en el tema de los papás, porque hay veces que, bueno, pasa creo que en mujeres de distintas edades, no hay algún rango, me imagino. Ahorita me comentas, pero, por ejemplo, papás de adolescentes, ¿qué tips les podrías dar a ellos? Que creo que eso es una edad en la que están más vulnerables. Bueno, en cuestión de los padres es tomar en cuenta que tú no puedes tener una opinión si desconoces el entorno. Entonces, antes de siquiera decirle a tu hijo el por qué tiene que el hacer o no hacer las cosas en un entorno digital, tienes que conocer el entorno digital. O sea, me ha tocado padres que no saben ni siquiera cómo utilizar su teléfono y Bueno, sí es cierto. el pretexto es que los jóvenes vienen con otro chip. No traen ningún chip, la verdad. O sea, no es eso. Es que a ellos les interesa qué es lo que están utilizando y qué tienen en las manos. A ellos les interesa cómo prende, cómo se apaga, cómo se carga, qué más puedo hacer, qué otra cosa puedo instalar. Los papás los ven como, es que es un teléfono y es para llamar y mensajes. Pues si vas a hacer eso, entonces mejor pon un teléfono en la casa y no uses un smartphone. La cuestión está en que nadie se interesa en realmente por lo que tiene en las manos y por lo que está utilizando. Entonces, mucho menos vas a saber qué decirle a una persona si desconoces el entorno, ¿sí? Ujú. O sea, es como irme a mudar a una zona peligrosa y que todo el mundo me esté diciendo, es que por aquí roban y todo. Y yo, ¿cómo crees? Y donde yo vivía no me robaban, no me hacían. Pero si no conozco el lugar, nunca he estado, ¿cómo voy a poder opinar sobre algo, no? Ok. Entonces, es lo mismo. Ellos necesitan saber qué están haciendo, qué están instalando, el poder saber qué es instalar, porque eso es muy De importante. entrada, ¿no? Sí. Entonces, todo eso ayuda a que ellos sepan qué están haciendo sus hijos. En las charlas que he tenido con padres e hijos, primero tengo la charla con los padres, digo con los hijos, y después con los padres. ¿Por qué? Porque después los padres ven cómo en las fotos o en los videos de la charla aparecen sus hijos levantando la mano cuando digo, ¿cuántos de ustedes tienen cuentas ocultas de sus papás? ¿Cuántos de ustedes tienen más de 4 perfiles? ¿Cuántos de ustedes se saltan el control parental? Y para ellos se abre así un mundo. Sí, 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 Así claro. donde yo no sé exactamente quién es ese niño que está sentado ahí, ¿no? Así. Ok, ok. Entonces, cuando ellos piensan que su control parental les prohíbe el utilizar, bueno, que tienen 2 horas para usar su teléfono, el niño lo utiliza todo el día, pero sabe cómo saltarlo. Ujú. ¿Sí? Es como cuando te escapas de tu casa y sales a jugar y regresas antes de que mamá llegue del trabajo, ¿no? Claro, Y, claro. sí, hice mi tarea y sí, estuve aquí todo el tiempo, así igualito. ¿Sí? Ok. Entonces tienen que conocer todo, tienen que conocer qué aparato le dan, por qué les dan ese aparato, cómo funciona, qué protecciones debe de tener. Todo, todo. Porque eso te permite a ti poder protegerlos en ese entorno. No les digo que se vuelvan un experto en informática, pero sí necesitan saber lo que sucede para poderlos cuidar, porque si no, no tienes cómo cuidarlos. Y lo mismo pasa, tú no puedes tener esa charla del sexting o de lo que se comparte o no se comparte si desconoces qué se comparte, si desconoces cómo funcionan las cosas allá Si afuera. desconoces qué es el sexting de entrada, ¿no? Y lo mismo, tú como padre le aconsejas a tu hijo el por qué está muy pequeño para tener una relación, por qué está muy joven para que ahorita tenga un novio, una novia, el mírame, yo tuve hijos muy joven, porque lo dicen desde su experiencia, no por lo que han vivido. Es lo mismo. Si tú no sabes o cómo es el entorno, no tienes la experiencia ni nada para poder hacerlo. Entonces, no te digo que vayas por ahí haciendo sexting a lo loco para ganar experiencia, pero sí acércate a charlas, lugares donde te pueden dar información, gente que te puede orientar en cuestiones de violencia digital, que te puede dar más datos que te permitan a ti compartirles esa información a tus hijos. ¿Sí? Por eso es que nosotros siempre que buscamos el dar charlas en escuelas, es también darlas con los padres de familia. Porque está bien darle a los niños las herramientas y que los niños puedan identificar la violencia, pero también los padres necesitan saber qué sucede, necesitan conocer qué actividades tienen sus hijos. Yo cuando les doy normalmente como la plataforma que es Roblox, que es como Ajá. la que más utilizan todavía hasta este punto ciertos niños entre 8 a 10 años,
Y les digo que ese es uno de los puntos de mayor contacto de adultos buscando menores y que la misma plataforma lo da a conocer y que da charlas sobre eso dentro de la misma plataforma. A los padres se les cae Sí, claro. la sonrisa, la mirada y todo, porque al final pues saben que sus hijos están ahí, sienten que porque son monitos y porque juegan con otros niños no pasa nada. Y a final de cuentas es un lugar donde más depredadores hay. Sí, porque saben que hay más niños ahí, Exactamente, ¿no? sí, así. Ok. Entonces, eso es algo importante, que realmente sepan el dónde pueden estar vulnerables, qué normalmente hacen los agresores. Es muy importante para que ellos sepan qué decirles a sus hijos, ¿sí? Entonces, ellos necesitan conocer el entorno. No ser expertos, pero sí acercarse a los expertos para conocer sobre el entorno. Ok. Ahorita nos vas a dar tus datos para que por si alguien quiere acercarse y demás les puedes dar Sí, claro que algunas sí. asesorías o talleres, pero quería preguntarte algo. De acuerdo a tu experiencia, has ayudado a muchas víctimas, pero ¿podrías compartirnos algún caso particular que haya sido ejemplar o algo que te haya marcado y que digas, este caso fue muy especial por esto, obviamente sin decir nombres y demás? Sí, bueno, casos que me han marcado han sido muchos. Muchos por diferentes tipos de formas en cómo, tanto cómo terminaron como cómo inició todo el proceso. Creo que uno de los casos más complicados que he tenido ha sido en donde al momento en el que yo comencé a intervenir para poder borrar los contenidos, el poder trabajar toda esa parte de eliminación de fotos, fue ya en un punto muy tarde. Habían pasado muchos años, cualquiera puede ya tener los datos, porque en todos esos años ya no necesita ser alguien de aquí del estado. Puede ser alguien de otro país quien te esté acosando, porque ya tiene tu información, tiene la manera. ¿Qué hacen los agresores? Que cuando tienen los datos buscan extorsionar. Yo no publico esto, yo no sigo haciendo esto si tú me das algo reciente, si tú me das algo nuevo, si tú me pagas. Entonces, toda esta parte es la que pues mantiene la violencia activa. Entonces, borrar la información ya era un caso, no por decirlo un caso perdido, pero sí un caso muy complicado. Entonces, yo seguí trabajando la eliminación de fotos en grupos y demás, pero llegó un punto en donde la víctima ya no soportó. Su mamá llevaba muchos años recibiendo sus videos, sus fotos, el acoso. Para su mamá ya era uno de, tú déjalos, no importa, cambiamos de número otra vez porque pues le conseguían el número otra vez, porque alguien dentro de su entorno probablemente era quien seguía proporcionando datos. Entonces, para la mamá era como siempre tratar de ver ese lado positivo, de no te preocupes, o sea, ya ni modo, o sea, siempre se puede seguir, hacer algo diferente. Y ella ya no pudo, ella terminó quitándose la vida con ese acoso. Entonces, llega ese punto en donde, pues cuando tú estás trabajando el caso, estás borrando esto y pues te marcan para decirte que pues, simplemente ella ya no pudo, es muy complicado. Porque ese es realmente el punto hacia donde orillan a las víctimas siempre. Siempre. He tenido muchos casos. Anoche nada más platiqué con una persona que lleva 4 años recibiendo acoso de no sabe quién, porque inició con su expareja y actualmente ya no sabe quién sea. Se ha mudado 4 veces, ha cambiado de trabajos, es la tercera ciudad en la que se cambia. Y básicamente es el punto de desesperación de ya no sé qué hacer. O sea, ya vivo un día pensando si es mejor ya no continuar para ya no tener que pasar por todo esto. Qué Ese es grave. lo que viven las víctimas todo el tiempo. Pero para muchos piensan que es solamente una foto, solamente por lo que pueda decir la gente. Pero es más que eso. Es mucho más que eso. Entonces, ese caso ha sido de los más complicados porque cada vez que llega una persona nueva es pensar en si llegará a ese punto, ¿no? Ok. Entonces es qué tanto tengo que hacer para para no llegar otra vez a un caso similar así. Ok. Y pues al final no puedes tampoco tener un apego constante con las víctimas, es muy difícil. Eh,
te terminas tú solito Sí, también claro. estrellando con el mismo caso. Entonces, es muy difícil el recibir una persona que necesita ayuda, que entra con mucha desesperación y que de cierta manera tú dices, sí te puedo ayudar, sí estoy aquí para ti, pero también empiezas a poner esa barrera de, hasta aquí puedo llegar. O sea, tampoco puedo entrar yo en O involucrarme involucrarte. a ese nivel en donde yo me voy con todo, con tal de que salgas de ahí, porque si no, yo me voy con la persona y Sí, termino claro. igual. Entonces, es muy complicado. Y a veces muchas personas pues piensan que es porque uno intenta nada más sacar provecho de cosas, ¿no? Porque ya tengo la atención, porque aparezco en un par de episodios, porque esto me está ayudando a que esto se dé más difusión, que esto, el otro. Pero no, es solo que no puedes hacer, o sea, no puedes hacer todo por todos. Y necesitas en algún momento también meter el freno, porque si no te estrellas junto con las personas. De cierta manera estás ahí para ayudar y darles las herramientas y poder ser un apoyo, pero tampoco puedes darlo así al 100% porque no hay quien te salve a ti. Ajá, eso te iba a preguntar. ¿Y cómo manejas ese impacto emocional? Es Pues, muy, muy difícil. ¿vas a terapia? Sí, tienes que hacer terapia, tienes que... Yo creo que ha sido también la parte de poder crear un entorno de trabajo, porque ya no solamente cargo yo con esta parte, sino es un equipo de trabajo que si llega un caso, pues entre cinco dicen, ok, se Sí, distribuye, es más llevadero, ¿no? sí, entonces es muy complicado. Y esto te lo digo con personas adultas, pero cuando llega un caso de un niño, Ujú. es todavía mucho más difícil, porque al niño no lo puedes ver y no le puedes decir, no, pues échale ganas, yo aquí estoy, vamos a salir de esto. No, lidias con los papás, con la situación, la gente que está desesperada a otro nivel, y entonces piensas en si es difícil para los papás, ¿qué tanto puede ser para un niño que todavía tal vez ni siquiera comprende en su totalidad lo que Sí, sucedió, el lo que pudo impacto, haber? ¿no? Entonces, es todo eso así. Y sí, es muy complicado. Por eso te digo que cuando me dicen, es que esto lo hacen muchos, ¿quién? ¿Quién lo hace? Porque no hay alguien que lo pueda tratar así. Yo me he topado con muchos casos donde me dicen, es que fui a hablar así de frente con tal persona que va por ahí con una bandera de activismo, diciendo esto, para que me toque el hombro y me diga, sí, no te preocupes, checamos tu caso. O sea, ¿cómo? Eso y nada es igual. Y al final, te digo, o sea, es muy difícil. Yo sé que es difícil porque yo trato con las víctimas así todo el tiempo. Pero, pues, si vas a estar para ayudar, ayuda de alguna manera, ¿no? Digo, si vas por ahí alzando nada más un estandarte porque sí, mejor quítate y deja que las demás personas hagan el trabajo, porque muchas de esas personas te quitan los espacios para seguir siendo ellos la imagen pública de muchas actividades, ¿sí? Ok. Entonces, a mí me ha costado muchísimo por muchos asuntos, de que si porque soy hombre y las víctimas mujeres, porque soy yo quien está haciendo esto. Pues porque soy yo, porque nadie más lo quiso hacer. Así de sencillo. Aunque suene crudo, aunque no les guste mi respuesta, esa es la realidad. Lo estoy haciendo yo porque nadie quiso hacerlo. Porque yo llevo 4 años lidiando con esta situación yo solo, donde nadie fue y me dijo, oye, ¿qué necesitas? Oye, yo tengo un grupo que te puede apoyar y entre todos podemos echarle la mano. No, nadie. Cuando yo quise tocar puertas, todo el mundo me dijo, es que eres hombre, ¿por qué quieres entrar en esto? Y dije, pues bueno, si para ti existe un conflicto con eso, pues entonces lo voy a hacer por mi cuenta, a mi manera. Y eso es lo que hice, hacerlo por mi cuenta, a mi manera. Y sí, el colectivo está lleno completamente, todas las personas que trabajan en el colectivo son mujeres. Y son mujeres no por el hecho de que yo quiera vender esa imagen de que son mujeres, sino porque al final de cuentas la mayoría de las víctimas son mujeres. Y la mejor manera en la que se sienten más seguras es a través de otras mujeres. Y casi todas las personas que están en esa oficina en algún momento fueron víctimas. Entonces, ellas están regresando como un poco, digamos, de eso que en su momento recibieron. Y yo les abrí esa puerta a poder aprender más, conocer más sobre el entorno, aprender sobre seguridad, el poder
hacer ellas mismas todo lo que yo hice por ellas en algún momento. Que si yo pude borrarle sus fotos en algún momento, pues ellas ahora lo pueden hacer para otras chicas, ¿sí? Entonces, por eso la oficina opera de esa manera. Yo les enseñé a hacer esa actividad y pues básicamente todas las que han estado ahí en algún momento han necesitado esa ayuda y pues es básicamente un grupo que sabe perfectamente lo que las víctimas están pasando, saben perfectamente lo vulnerable que pueden estar, saben perfectamente lo que es que te estén revictimizando todo el tiempo cuando vas y pides ayuda. Entonces, por eso es que decidí hacerlo así. Independientemente de que si son mujeres o no, es el hecho de que ellas saben perfectamente y han estado paradas exactamente en el mismo lugar que las víctimas. Ok. No, pues tiene muchísimo sentido y pues eso le da muchísimo más valor también a lo que hace tu colectivo. Hace rato te interrumpí en una pregunta que tocabas lo del tema de Roblox y demás. Sí. Me decías, platicábamos antes, que hay puntos de contacto de pedófilos o traficantes de niños. Y te pregunto, mi pregunta es, platícame más sobre eso y dime cómo, de acuerdo a tu experiencia, es el contacto, cómo lo hacen para las personas que no sabemos, pues podamos tener quizás por lo menos unos focos rojos que digan, oye, algo está raro por acá. Bueno, los puntos de contacto pueden ser variados porque puede ser un contacto directo, o sea, una persona ejerciendo lo que se conoce como grooming, que es cuando un adulto simula ser otro menor. Okay. Y entonces intenta tener a través de esa imagen que ese menor ya tiene de que está hablando como con un igual, el aprovecharlo para poder tener otro tipo de interacción, ¿sí? Entonces se hacen amigos, se conocen, aprenden más sobre ellos y entonces empiezan las curiosidades. ¿Tú alguna vez has entrado a este tipo de páginas y manda una página? ¿Tú alguna vez has hecho esto y manda otra página? Y poco a poco la curiosidad del menor empieza a abordar otros temas. Entonces, al rato, para el menor ya somos dos con la misma curiosidad. Me siento cómodo hablando contigo de estos temas. Entonces... Me identifico. Después es otro con... ¿alguna vez te has tomado fotos? ¿Alguna vez has explorado tu cuerpo? ¿Te tomas fotos para ver cómo te ves en ciertas posiciones, así? Y así empieza el juego. Ellos mandan ejemplos de fotos de otros niños, claramente. Ellos se sienten en confianza porque ya vieron las fotos de la otra persona, entonces deciden tomar fotos ellos y así empiezan a compartir. Después, cuando entran en otro tipo de conexión, que no es precisamente como, por ejemplo, esta conexión sexual, lo que hacen es generar otra clase de apego, como yo sé que tienes problemas en casa porque yo también los vivo. Pero ¿sabes qué hice yo? Yo me fui de mi casa y ahora tengo un trabajo y a pesar de que soy niño, tengo cómo generar dinero. ¿Quieres que te enseñe? Y entonces les enseñan a cómo salirse de casa, qué deben de tomar antes de irse para que puedan venderlo, comprar no manches, boletos de autobús, cómo poderse mover por ciertas terminales donde normalmente pues no revisan quién compra los boletos, pero ya es que pasan con la camarita y... Sí. Entonces, donde no te cuestionen, pégate a un adulto cuando te subas al autobús, parece como que vas con el adulto. Todo eso les enseñan para que puedan ellos moverse. Y de cierta manera empiece otra clase de tráfico, por ejemplo, que hablamos de un tráfico de personas, donde logran sacarlos de casa para después ellos poderlos conectar en otro punto. Con supuestos trabajos de modelaje, de que te voy a hacer un streamer, de que aquí vas a generar, que yo tengo tal plataforma donde sacamos dinero digital y que nos movemos y mandas fotos de 5 PlayStations ahí donde se ve como que están jugando, como una casa con muchas cosas. El niño hoy en día, después de ver canales donde gente joven se hace muy rica y demás, pues dicen, claro, yo quiero esa vida. Y en lugar de lidiar con mis padres, pues me voy con ellos. Ellos me entienden. Entonces, existen muchos puntos de contacto. Eso puede ser directo en una red social, como puede ser en alguna plataforma. He visto desde conexiones desde juegos como Free Fire, conexiones como en juegos como Roblox, el tener equipos de gaming como en Fortnite o alguna otra plataforma, donde empieza el primer contacto, después se mudan a WhatsApp, después se mudan a Telegram o se mudan a alguna otra
plataforma. Entonces, poco a poco van escalando. Ujú. Y así es como mantienen. Es por eso lo que te mencionaba con respecto a conocer las plataformas por las que se comunican sus hijos, en donde navegan, el saber qué están haciendo, porque a final de cuentas, por alguna de estas se te van a filtrar. Ujú. Sí, y es muy sencillo. Y te voy a decir que es muy sencillo porque cuando nosotros trabajamos este tipo de casos, nosotros creamos perfiles anzuelo, Ok. que básicamente lo que hacemos es simular adolescentes donde pueden ellos buscar el dónde cazar, ¿no? Y los dejamos hasta cierto punto vulnerables. Los hacemos como que los mostramos como con toda una identidad, un perfil que pueda ser alguien que puedas vulnerar, con la intención de poder tener datos de estos tipos. Datos de grupos, datos de lugares donde normalmente se mueven, conocer cómo trabajan, todo eso. ¿Y has tenido colaboraciones con Policía Federal o No te algunas ayudan. otras? No ayudan, no, No, no y hacen nada. yo he cerrado grupos donde he encontrado a profesores, maestras de jardines de niños, donde suben fotos mientras están en la clase, así bajo la falda, cosas así. Y les he compartido, por ejemplo, a la policía de tal estado y así, datos de la persona, de la identificación, el grupo, el enlace, antes de cerrar el grupo, para que puedan ver que los grupos son reales. Toda la información, casi casi les pongo la dirección en donde viven. Y lo único que me dicen es, muchas gracias, vamos a revisar la información. Y ya. Y ya. Y nunca hay respuesta. Después de 1 o 2 meses que veo que realmente no tienen ni siquiera el mínimo interés, cierro los grupos. Porque ¿para qué los dejo activos? Claro. Entonces buscamos cerrar los grupos. Si podemos exponer a alguno de ellos, pues lo exponemos. Buscamos a las escuelas, mandamos al menos a la familia de esos tipos las cosas. He encontrado a tipos que les toman fotos a sus hijas en casa. No ellos teniendo como algún tipo de acto sexual como tal, pero pues sí Sí, mientras sí, sí. están en la Exhibiéndolas, pues. comodidad de su casa, pues, o sea, y a final de cuentas que si espían en el baño o alguna otra cosa, No puede ser. pues terminamos al menos dando esta información a las personas cercanas a ellos, ¿no? Digo, no mandando las fotos, sino Claro, mencionando claro. exactamente lo que la persona ha estado haciendo. No, no, pues no puedo creer. Hay mucha gente, híjole, no sé cómo llamarlos, pero Sí, no, y es que realmente no pueden, es muy difícil realmente tratar de decir que todo lo que te digo es como real, ¿no? Porque estás más acostumbrado a verlo en una serie de televisión sí, policíaca y demás, que decir realmente pueda existir, pero realmente existe. O sea, este tipo de grupos, este tipo de contenidos, este tipo de cosas, actividades y demás, operan todo el tiempo y operan aquí en Oaxaca, operan en cualquier otro lugar. O sea, no es algo exclusivo de una parte. ok. Ahora, ¿qué opinas sobre el equilibrio bueno, entre los avances tecnológicos y la preservación de la privacidad individual? ¿Qué opinas sobre eso, sobre el equilibrio? ¿Existe? ¿No existe? Existe por momentos ese equilibrio, ¿no? Porque al mismo tiempo en como encuentras brechas de seguridad, Ujú. cosas que se pueden vulnerar, viene algo más que te lo actualiza y ya te protege, ¿no? Y entonces se buscan otras medidas. Que al igual que como salen nuevas herramientas que te facilitan otras cosas, pues también te ayudan ahora a generar nuevos métodos para engañar, para vulnerar y demás, ¿no? Como Sí. ahora lo tenemos con la inteligencia artificial, que hoy en día, pues, de una fotografía puedes crear un video y básicamente hacer que la persona salga diciendo algo. Y entonces ya no nada más te enfocas en un delito de violencia digital, sino ya te enfocas en un delito en general, ¿no? Un tipo de extorsión, engaño, Suplantación de sí, imagen. suplantación de imagen, un secuestro virtual, como lo llaman No ahora, manches. en donde pues la persona dice que está secuestrada, ¿no? Por ejemplo, y la familia está por un lado buscando, dando dinero, y simplemente era un video falso, ¿no? O una fotografía falsa, o falsas acusaciones donde luego sacan como a famosos o políticos como haciendo algún tipo de actividad cuando es creada con inteligencia artificial. Entonces, No manches. cada vez que generan nuevas herramientas para muchas cosas, están también generando herramientas que pueden ser utilizadas para otros medios, ¿sí? Entonces, así yo creo que en algún punto hay un equilibrio, hay un punto en donde tienes las medidas de protección como las herramientas necesarias para mejorar los entornos y demás, como también este, van surgiendo
nuevas vulnerabilidades, nuevas brechas, nuevas cosas que pueden explotar. Y en algún punto una está más alta que la otra, pero es parte de el crecimiento digital que tenemos. En algún punto la inteligencia artificial ya no va a ser nada, va a llegar a algo diferente, vamos a tener otro tipo de herramientas, otras cosas, en donde pues igual y hasta la violencia crezca en un metaverso, no sé. Sí. Sí, entonces realmente no sé hasta qué punto podamos llegar. Lo que sí es que mientras más digitales somos, pues más brechas de seguridad tenemos, ¿no? Porque si antes nos preocupaba el cómo guardábamos a nuestros familiares en el teléfono por si los robaban, por si... Sí, 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 ¿No? claro. ¿Recuerdas esta etapa de Calderón donde todo mundo se cambió el Sí, nombre? sí, por lo de la CURP y demás. Sí. Sí, claro. Entonces, sí, así como en su momento había ciertas medidas, en la cuestión digital ya les abrimos la puerta con todo. Tenemos ecodots que básicamente hacen grabaciones de audio constante de nuestro ambiente y que se pueden escuchar en nuestra cuenta. Podemos solicitarle, por ejemplo, a Amazon que nos dé todas las grabaciones que hizo Alexa mientras nosotros no solicitamos nada. No manches. Ahora, si te quitan, por ejemplo, tu cuenta de Amazon y tienes un Echo Dot, ahí tienen grabaciones de tu voz solicitando muchas cosas, ¿no? Que Alexa hace esto, que Alexa aquello. Y entonces ya tienen tu voz que pueden utilizar en inteligencia artificial para hacer algún otro tipo de actividad, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que nos van dejando vulnerables conforme tenemos cámaras en casa, sensores de movimiento, televisiones con, Smart TVs, todo tipo de cosas que se conecten. El hecho de robarle el Wi-Fi a alguien ya te permite saber cuántas personas puede haber en una casa, porque puedes saber cuántos teléfonos están activos. Ni siquiera necesitas asomarte por la ventana. Ya nada más en la computadora. Sí, nada más haces un escaneo de red y ya ves cuántas personas hay. Es más, ya puedes saber qué tanto tienen, porque sabes cuántos teléfonos portan, qué televisión gama? está conectada, qué gama, todo. Si tienen un sistema de cámaras, pues te metes a la cámara, puedes revisar lo que hay adentro. No, estamos. Hay que. Híjole, es que hay un como que doble filo, ¿no? En la cuestión de la Sí, tecnología. la tecnología nos facilita muchas cosas, ¿no? Y nos da una vida un poco más tranquila y más fácil en muchos aspectos, pero también si nosotros nos volvemos completamente digitales, vamos abriendo cada vez más caminos que pueden vulnerar. Sí. Ok. Ahora, en cuanto a tu colectivo DLR, ¿qué planes tienes para el futuro para el colectivo? ¿Y cómo esperas expandir tu impacto? Pues yo espero que el colectivo sea tan grande como pueda en algún momento. Yo sé que en algún punto me voy a terminar siendo más viejo y Como todos. más obsoleto en algunas cosas. Yo espero en algún momento terminar teniendo un equipo de trabajo con gente que tenga mucho conocimiento, que de alguna manera pueda explotar todas esas habilidades que tiene en todo esto que yo llevo haciendo. Creo yo que si yo pude hacerlo, si yo puedo cerrar esos sitios, si yo puedo hacer esta actividad, cualquiera lo puede hacer, ¿no? Hay mucha gente con mucho talento allá afuera. Entonces yo espero algún día tener ese apoyo de toda esa gente y que un día el colectivo sea un ente internacional que permita poder brindar este apoyo en todas partes. Okay. Eso es lo que me gustaría ver algún día. Ojalá que sí. Y ahora, si alguien dice, no, pues yo quisiera formar parte de tu colectivo, ¿qué necesitaría hacer? Bueno, yo generalmente cuando termino reclutando a alguien, cuesta mucho tiempo el poder tener contacto con la persona, saber qué busca, ¿no? Con este tipo de actividades. Empezamos primero como un acercamiento hasta cierto punto, sin tener interacción con víctimas y demás. Y poco a poco vamos viendo si se presta para todo este tipo de actividad. Yo me limito únicamente a tener miembros mujeres. Ah, ok. Porque la experiencia me ha dado que cuando he intentado agregar a algún chico, siempre sale algún comentario, algún interés en cuestión de que pudieran llegar a tener acceso algún día como con las fotos o a ese tipo de información. Y entonces me da miedo esta parte de la filtración y demás. Entonces, hasta ahorita el colectivo se ha mantenido seguro de la manera en cómo lo he manejado. Entonces, yo creo que eso ha sido el camino. No pienso modificar esa parte, ¿no? Que hasta el momento nos ha mantenido seguros. Entonces, pues sí, el poder formar parte de implica mucho el
el poder conocer a la persona, el poder saber qué intereses tiene, el qué tanto quiere realizar, porque pues hacer activismo no es redituable. Claro. Sí, si Sí, alguien no te piensa haces rico de eso. que aquí se puede hacer dinero o algo, pues no. Es todo La lo verdad contrario a no. veces, ¿no? Sí, todo lo contrario. Sí, el activismo no es redituable. Entonces, necesita entender eso la persona. Que no es que vaya a hacerse rico. O sea, si vienes a ayudar porque tienes ese interés, ¿no? En ayudar. Ok. Entonces, el que muchas de ellas hayan pasado por muchas situaciones hace que comprendan esa parte de que pues están ahí porque pues están ayudando a alguien más. Sí, hay más empatía, ¿no? Sí, mucha más empatía con las víctimas. Ok, ahora, alguien que, por ejemplo, tenga este problema justamente de, pues, estoy sufriendo violencia digital y la verdad no conocía este colectivo, quisiera que me ayudaran. ¿Cómo los contactan? ¿Cómo te contactan? ¿O cuáles son tus redes sociales, por Bueno, favor? el colectivo se llama Colectivo DLR, que casi todas nuestras redes están verificadas con la palomilla azul, entonces creo que eso hace que sea un poquito más fácil identificar cuáles son los perfiles, tanto en X, Instagram, en TikTok. Tenemos también perfil en Facebook y tenemos una línea de atención que es el 958-173-1243, donde pueden contactar para cualquier tipo de caso que tengan. Tenemos otras líneas que atienden como casos muy específicos, pero pueden contactar a la línea que les acabo de dar y ya de ahí les asignarán a alguien que los pueda atender con algún asunto muy específico. Ok, para cerrar, no sé si quieras dar algún consejo, algún cierre que quieras utilizar, algún comentario, lo que tú gustes. Sí, lo que será importante siempre es que debes de considerar que cualquier persona en tu entorno puede ser un agresor. Cualquiera, un amigo, tu pareja, un primo, un hermano, cualquiera persona. Entonces, tomando en cuenta eso, debes de tener mucho cuidado el qué tanta información proporcionas. Sé que, pues al final de cuentas, las relaciones o la amistad y demás nos lleva a dejarnos vulnerables en muchos aspectos, pero hay que tener mucho cuidado. La verdad es que casi siempre cuando a una persona la terminan acosando o violentando, siempre es por alguien dentro del entorno y sobre todo alguien que es pareja o expareja. Entonces, el mayor consejo que les puedo dar es ese. Hay que tener cuidado con todas las personas en nuestro entorno. Ok, pues Andy, muchas gracias por haber estado aquí en Oaxagenios Podcast, gracias por haber compartido tu experiencia, tu expertise, pues ojalá que, bueno, deseamos primero felicitarte por la acción que haces, por la labor que haces, ojalá que sigas ayudando a más víctimas, pero también ojalá que existan menos víctimas cada vez y que la concientización llegue a más personas de que, como tú dices, no es que solamente compartir una foto o un video, sino que realmente puedes impactarle en toda su vida y puedes dañarle, incluso lo que comentabas que pueden llegar hasta decidir quitarse la vida por toda esta presión y este acoso que sufren. Entonces, quiero agradecerte el tiempo que te diste por estar acá y ojalá no sea ni la primera ni la última vez que nos veamos y platiquemos sobre algún tema en específico. Y pues solamente resta agradecerte por todo lo demás. Y pues nos despedimos a la cámara central y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.